En esta semana he estado meditando en una escritura que ustedes conocen desde 1 Tesalonicenses capítulo 4. En este capítulo está hablando el Señor de su segunda venida. Ahí está hablando y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descendió del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habemos quedado, ¿sí?, juntamente con ellos seremos arrebatados a los cielos. Hermanos, esta es también una verdad. El Señor viene pronto y estamos pues a las puertas de esta venida, y necesitamos estar totalmente instruidos, capacitados y preparados para esa venida, y que no nos encontremos de pronto siendo avergonzados, ¿no?, delante del Señor. De pronto que yo quiero hacer una figura nada más humana, como que alguien quiere entrar a una casa y como no es de esa casa, pues ¿qué le vamos a decir? Tú no eres de aquí, por favor, sal. Y mientras tanto otros entran. Pero fíjese que nosotros no deberíamos estar en una situación semejante, sino saber y estar convencidos de que nosotros vamos a estar teniendo el pase para a esa presencia del Señor.
y estar viviendo con Él todos los días por el fin de los siglos. Esa es la fe en que nosotros, la fe en la cual nosotros manifestamos y en la que estamos siempre creyendo. Bien, pero hay algo que en el mensaje de hoy está naciendo específicamente de una palabra que yo no lo había reparado antes, porque me daba la impresión, y si ustedes la leen, parece que estaría diciendo lo mismo, y es esta palabra que está resaltado ahí. Primera de Tesalonicenses 4, 17, 18 dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo que resucitaron primero. Con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces dice: por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces, que debemos estarnos animando los unos a los otros con esto. El Señor viene y por lo tanto nosotros vamos a estar listos y preparados. Pero miren, parecía de una o de otra manera algo redundante esto, ¿no? Los que estemos vivos, los que permanezcamos, porque permanecer quiere decir estar ahí, continuar en el lugar donde estamos. Parece ser que simplemente debía decir y luego los que estemos vivos. Pero yo miré la palabra permanecer, ¿qué significa en el diccionario? Y yo quiero mostrarle lo que dice. Viene del latín permanere, dice, pero que es mantenerse sin mutación en el mismo lugar, en un mismo lugar, estado o calidad. ¿Se da cuenta? También el otro significado, quedar y subsistir, ahí mismo. Pero me llama la atención este primer concepto o significado, mantenerse sin mutación. ¿Qué es mutación? Cambio. Entonces, mantenerse sin cambio en un mismo lugar, dice, con un mismo estado y con la misma calidad. Calidad, podríamos decir ahora, con la misma calidad de vida. Entonces, esto me invitó a mirar qué dice la misma Biblia en cuanto a permanecer. Dice, los que estemos vivos, los que permanezcamos, permanecer. Entonces, aquí viene el mensaje del Espíritu Santo en esta mañana a su corazón y al mío. Vamos a mirar lo que dice la Escritura. El tema de hoy entonces es permaneciendo. ¿Permaneciendo en qué? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué ordenanza me da la Biblia cuando cuando el Espíritu Santo ocupa esta palabra de permanecer? Vamos al primer versículo, Hechos 14, 22. Otro de los aspectos, quiero hacer un paréntesis aquí, otro de los aspectos por los cuales de pronto nosotros estamos teniendo un nuevo tiempo, eso es una renovación también en nuestras reuniones. No tenemos que hacer una reunión tan larga, ¿no? Tenemos que procurar hacerlo lo más condensada posible, por eso es lo que estamos también acelerando, y le pido por favor que su corazón se centre en el mensaje del Espíritu Santo, porque ¿cuántos vinieron a recibir un mensaje, una palabra de Dios para su vida? Sí, qué bueno, sí, ahí está. Ustedes han venido a recibir una palabra y entonces recíbala en su corazón. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Dice, los que estamos vivos, los que permanezcan. Entonces, ¿permanecer en qué? Sabíamos que es permanecer, significa sin mutación, sin cambio, en un mismo lugar, con el mismo estado y la misma calidad. Entonces, me está diciendo que el que va a permanecer, el que permanece es el que está en la fe. Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué me está diciendo esta escritura? ¿Qué es lo que me dice aquí?
¿Cuál es el mensaje que Dios está trayendo? Que todo aquel que va a entrar en el reino debe mantenerse siempre con un corazón confiado, con un corazón lleno de fe en aquel que dice ser bueno, en aquel que dice que es nuestro sanador, en aquel que dice que es nuestro protector. Fe en Él, porque hermanos, si no estaríamos nosotros mostrando que simplemente es alguien que tiene ciertos atributos que solo es nombre de Él. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Definitivamente es uno de los atributos del Señor. Pero imagínense si nosotros decimos que Él es bueno y nosotros pensamos que cuando me enfermé, Dios me provocó esa enfermedad. No tiene coherencia, no tiene algo que respalde. Si yo confieso que Dios es bueno, ¿cómo puedo decir que si tengo una escasez económica proviene de Él? No puedo decirle eso. Entonces necesito entender por qué me enfermé, por qué estoy perdiendo mi matrimonio, por qué estoy teniendo problemas con mis hijos. Debo preguntarme por qué. No es de parte de Él, porque confieso siempre que Él es bueno. Y entonces, si Él es bueno, deben ser otros los motivos por los cuales estoy yo en ciertas pruebas y en ciertos padecimientos. Y después encuentro en la Biblia que la misma Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces me está diciendo, yo me equivoqué en algún momento, y por causa de esa equivocación, entonces yo estoy padeciendo, estoy sufriendo, estoy teniendo dolor. Ahora mire lo que está diciendo aquí, que los que permanecen en la fe pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, que a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de cualquier crisis, problema, a pesar de la pandemia, ¿sí?, nuestra fe tiene que seguir intacta en Él, permaneciendo en Él, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro protector. Parece ser que algo les vi un poco haciéndome cierta mueca cuando dije: el que dice ser bueno, el que dice ser sanador, el que dice... yo no estoy en este momento blasfemando contra el Señor. Yo estoy simplemente queriéndole hacer conocer a usted que nuestra fe y nuestra declaración debe ir concordante, debe ser coherente con nuestras acciones. Él es nuestro sanador y por lo tanto, entonces yo voy a creer que Él me sana. Si yo creo que Él es mi proveedor, Jehová Jireh, entonces yo voy a estar confiado porque el Señor siempre pondrá un pan en mi mesa. El Señor siempre cubrirá mis necesidades. Eso es lo que debo creer. Entonces, miremos nuevamente. Permanecer en la fe. Ahora, ¿permanecer en qué más? Permanecer en la enseñanza de Cristo, dice esta escritura. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Permanecer en la enseñanza. Hermanos, en este tiempo han surgido muchas doctrinas, muchas iglesias, las cuales se están apartando de la verdad escritural. Se están apartando. Algunas de ellas hablan específicamente que Dios quiere que nosotros seamos prósperos, que seamos ricos. Y cuando habla de prosperidad, habla de un concepto humano, no del concepto bíblico. De prosperidad, del que está lleno de bienes, está lleno de una cuenta bancaria, del que está lleno de casas, de vehículos, lo que sea.
Eso es lo que habla como significado de prosperidad la gente, sin tener en cuenta lo que dice la prosperidad bíblica. Y las doctrinas y las enseñanzas que comienzan a surgir es en base a su creencia, a su anhelo. Y ahora dicen que el que es pobre, entonces está mal con Dios. El que es rico, que tiene muchas cosas, él sí está bien con Dios. Porque Dios es bueno y Él provee todo lo necesario. Sabemos que Dios provee todo lo necesario, pero sabemos también cuáles son los principios que debemos seguir para obtener un éxito en un negocio, en una empresa en la que nosotros estemos. Ahora, esas son enseñanzas que surgen. Yo podría decir, de hace 10, 15, 20 años, la iglesia también tenía otro concepto. Pensaba lo contrario ahí, en cambio. ¿Qué es lo que pensaba? Que decía, la Biblia dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces pensaban que ser rico es malo. Pensaban que enriquecerse no era para los hijos de Dios, para los cristianos. Y entonces que mantenernos en escasez, Dios bendecía, porque el Señor decía, Dios es bueno, y él estaba mencionando, y él menciona en una de las escrituras, bienaventurados los pobres, ¿no? Y sin darse cuenta que son los pobres de espíritu. ¿Es el mío? Sí, es el mío. Perdón. Sí. Bueno, he tenido cantidad de interrupciones desde el inicio. Bueno, pero no nos vamos a dejar. Bien, estamos hablando acerca de en qué debemos permanecer. Y hemos visto el primer versículo, permanecer en la fe. Segundo, permanecer en la enseñanza. Surgen también ahora, hermanos, nosotros vamos a predicar la palabra que está escrita desde Génesis hasta el Apocalipsis, y ahí está hablando de santidad, ahí está hablando de que el Hijo de Dios, la iglesia cristiana, debe buscar consagrarse a Dios, separarse de este mundo. Ahora miren, han surgido iglesias y donde están enseñándose, no, Dios nos ama como somos. Dios no demanda, sí, Él conoce tus debilidades, Él conoce, tranquilo, no te preocupes. No, y entonces está habiendo iglesias abarrotadas de gente, ¿por qué? Porque ahí no le están demandando lo que la palabra de Dios demanda: consagración, santidad, separación de este mundo, de todo lo que contrae o que contiene esta sociedad sin Cristo. Y se han levantado. Entonces necesitamos permanecer en la enseñanza de Cristo. El Señor Jesús vino y Él dio su vida para salvarnos, para rescatarnos de este mundo corrupto. Si no, estaríamos negando la enseñanza bíblica, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre Celestial nos amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces solamente el que cree en Jesús y en las enseñanzas de Jesús va a entrar en el reino, va a tener vida eterna, y en esa enseñanza es que debemos permanecer, mantenernos siempre. Ahora, ¿qué más? Sí, por favor, si pueden abrir las ventanas, estamos. Creo que esta es una de las escrituras que a ustedes se les vino a su corazón cuando hablábamos de permanecer. Entonces, permanecer en Jesús, permanecer en Cristo. Ahora, permanecer, si ustedes tienen su Biblia ahí, la Biblia, la Reina Valera, cada que habla de permanecer, habla el que vive en.
Y entonces en la Nueva Traducción Viviente dice, el que vive en mí, dice Jesús, el que vive en Cristo, el que vive en Él, dice que Él vivirá en nosotros, Él permanecerá en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces el que permanece en Cristo, el que permanece en Él, va a llevar mucho fruto. Y ahí miramos cantidad de frutos que en algún momento, creo que 2 veces, había enseñado acerca de esto, hemos escudriñado las Escrituras acerca de que no solamente el fruto del Espíritu, aunque el fruto del Espíritu está viniendo en plural. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son las partes del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. ¿Sí? Son 9 partes de el fruto del Espíritu. Entonces el que permanece en Cristo, entonces va a dar mucho fruto. Está diciendo, entonces permanecer dando fruto. El que permanezca dando fruto entra en el reino. El que permanezca dando fruto es aquel que va a recibir esa gracia y esa bondad de vivir, de ser llevado juntamente con Jesús a vivir por la eternidad. Y habíamos hablado de otros frutos, fruto de santificación, ¿sí? Fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de ganar almas para Cristo. Entonces debemos nosotros entender que cuando permanecemos en Él, cuando vivimos en Él, entonces como respuesta, como resultado de vivir en Él, Él vive en nosotros. Y cuando Él vive en nosotros, entonces hay una transformación, hay una regeneración espiritual. Cuando Él vive en nosotros, mi humanidad queda a un lado y crece la vida del Espíritu, la vida de Jesucristo. Ustedes reconocen o se acuerdan la escritura o la frase que decía Juan el Bautista, Juan el que bautizaba en el Jordán. Sí, él que decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Entonces, si Él vive en mí, Él va a ir creciendo. Y este Jaime Rueda, esta naturaleza pecaminosa, este hombre viejo, no sé por qué se ríen. Bueno, sí es cierto, este hombre viejo tiene que desaparecer y venir una nueva vida. Y esto viene. ¿Permanecer en qué más? Permanecer en el amor de Dios. Permanecer dentro de esa ternura del Señor, el que permanezca. Ahora, ese permanecer en el amor tiene una acción. Miremos lo que dice Juan capítulo 15 versículos 9 y 10. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor, permanezcan ahí abrazados de mi ternura, de mi amor hacia cada uno de ustedes. Pero dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Recordemos, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego nosotros, los que habemos quedado, los que permanezcamos, dice, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Entonces, el que permanezca en el amor de Dios. ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? Esta misma escritura me dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Ahora, todos los que somos padres, las damas que son madres, qué bendiciones cuando nuestros hijos nos obedecen. Da ganas de apachurrarles, da ganas de comprarles un caramelo o un juguete. Así somos nosotros.
Imagínense cuando nosotros seamos obedientes al Señor y entonces el amor de Él nos va a abrigar, nos va a cobijar. Eso es permanecer en el amor mientras nosotros obedezcamos los mandamientos. El Señor Jesús decía, nada hago sino lo que veo hacer al Padre. Nada digo sino lo que oigo al Padre decir. Imagínense qué obediencia. En esta frase está descrita con mucha claridad, el tipo de obediencia que debemos llevar como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Solo oír lo que me dice el Espíritu Santo, eso voy a hacer. Estoy caminando hacia un lugar y el Espíritu Santo me dice, hey, ¿a dónde estás yendo? Y entonces inmediatamente decir, ay Señor, perdóname, me estaba distrayendo, no era mi propósito. Entonces me voy por el camino que el Espíritu Santo me está guiando a hacer. ¿Cuándo me guía el Espíritu Santo? Cuando lo que voy a hacer, lo que voy a realizar va a dar honra y gloria al Señor. Pero si yo me desvío a ver una película que me va a destruir mis pensamientos, si yo me desvío a sonreírle a alguien que no es mi esposa, pero si yo me estoy yendo a un lugar donde voy a engañar, a hacer daño, si yo estoy yendo a una tienda y de pronto me dan demasiado el vuelto y yo me guardo y no los devuelvo y no me porto honesto, entonces el Espíritu Santo inmediatamente me va a decir, hijo, ¿qué estás haciendo? Eso no debe ser. Entonces, al momento que yo escucho y soy obediente, permanezco en el amor de Dios. Y entonces el galardón del Señor va a venir. ¿Por qué? Porque esta es la recompensa del obediente. ¿Permanecer en qué más? Permanecer en la luz. ¿Cuántos saben que nosotros somos hijos de luz? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y después cuando Él se fue, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero vamos a mirar, entonces, ¿qué más nos está diciendo la misma Escritura? 1 Juan 2, capítulo 2, versículos 9 y 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Miren, ¿no? Que tiene que haber una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Si yo digo que estoy en luz, entonces ¿cómo puedo odiar a mi hermano? ¿Cómo puedo rechazar a otras personas? No, soy luz. Ahora la luz, vamos a mirar, la luz es las obras y las acciones de los hombres. El Señor Jesús vino a mostrar un estilo de vida y Él decía, yo soy la luz del mundo. Entonces no es que Jesús, cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, es que su cabeza era como un foco. No es así. Dice, yo soy la luz, estaba diciendo mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi conducta, mis acciones, mis obras. Estas son las que van a causar luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas son las obras de la gente sin Cristo, de las acciones que rechazan a nuestro Dios como Padre. Entonces, si yo estoy lastimando a alguien, mintiendo a alguien, engañando a alguien, esas son obras de las tinieblas. Pero la obra de la luz es cuando yo le amo a pesar de que me ha ofendido, a pesar de que me ha lastimado. Si yo le amo, aunque Él se ha declarado mi enemigo, porque la Biblia dice que debemos amar aún a los enemigos, ¿sí o no? Y entonces ahí soy luz. Dice permanecer en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo. Entonces permanecer en la luz es amar profundamente a mis hermanos, a la familia de Dios, a los que profesan mi misma fe, aún a la gente que no conoce. Y por eso les decía, a causa de las personas que pueden llegar a este lugar por primera vez, tomemos cuidado, simplemente porque les amamos.
me trae también como a mi corazón una escritura donde dice los débiles en la fe, tiene como titulito, y dice en los débiles en la fe, dice: si tu hermano tropieza por las cosas que tú comes, mejor no comas, porque si no, el débil en la fe va a hacer que te rechace. Ahora miren una cosa, si yo podría decir, a ver, ¿qué ejemplo puedo dar? ¿Perdón? El yagualocro. El yagualocro, qué bueno, ya. El yagualocro. Sí, hay personas, hay hermanos que dicen: no, es que no hay que comer sangre, y no hay que comer sangre, y no hay que comer sangre. En las parrilladas también hay una morcilla de sangre, ¿no es cierto? Dicen: no hay que comer sangre. Si yo no tengo ningún problema en comer, porque la santifico, porque yo oro, porque yo le doy gracias al Señor con eso y como. Pero si estoy con una persona que para él no es, podría decir, es pecado que yo coma eso, no voy a comer, pues, porque le amo, porque yo tengo que mostrar que soy luz. Asimismo, entonces, en todas las cosas, en las precauciones que podamos tener, y también darle la bienvenida y acogida a toda persona. Miremos entonces qué más me está diciendo de que es permanecer en la luz. Permanecer en la luz es permanecer en la conducta que Jesús nos ha, en el comportamiento que Jesús nos ha enseñado. Permanecer viviendo con el estilo de vida de Jesús. En Efesios 5, 8 y 9 también nos da un poco más de claridad en cuanto a lo que es la luz. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz. Entonces, antes nosotros hacíamos lo que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros maestros de la escuela, nuestros amigos. Nosotros hacíamos todas esas cosas, pero esas cosas eran algo que ofendían a Dios. Entonces de pronto, imagínense una persona no cristiana, va y le pide consejo a otro no cristiano y le está diciendo: mira, estoy perdiendo a mi esposa. No sé qué está pasando, pero ella se molestó y ya no quiero. Y el consejo del otro es: todavía tú eres joven, pues date otra oportunidad. Si tú puedes todavía. Ajá. Y ¿sabes qué? Y manténlo oculto para que ella no se dé cuenta. No, esos son los consejos. Entonces, eso aprendimos antes, pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. La palabra de Dios nos enseña. Entonces, si esta misma persona viene donde usted, que usted es un hijo de Dios, un cristiano verdadero, una hija de Dios, una cristiana verdadera, usted le va a decir: no, mira, está mal, tienes que cuidar tu matrimonio. Mira, para pelear se necesitan dos. Así es que tienes que mirar qué cosas cometiste tú y enmienda esas cosas. Corrige esas cosas, arrepiéntete de esas cosas, pídele perdón, aunque él no te pida perdón. Entonces mira, cuida tu matrimonio, Dios te dio. Ese va a ser el consejo, y ese es un consejo de luz al que está viviendo en las tinieblas. Entonces, pero aquí lo que me está diciendo es: acordémonos, antes de que nosotros tengamos la luz de la palabra, entonces vivíamos en tinieblas, vivíamos en la oscuridad. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Nuevamente, coherencia entre lo que creo y lo que vivo, entre lo que pienso y lo que hago. Coherencia. Si yo digo que soy un hijo de luz, tengo que mostrar a toda la gente, vivir, y que la gente pueda mirar que soy hijo de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y eso es, por razón el Señor me dice: los que permanezcan, entonces seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y viviremos con Él para siempre. El que permanezca en la luz, el que permanezca haciendo cosas buenas, haciendo cosas rectas, haciendo las cosas verdaderas.
Eso es lo que me está demandando la Escritura. ¿Qué más? Ya vamos terminando. Permanezcan en comunión con Cristo. Estás buscando una relación de intimidad con Él. Qué bueno estos tiempos. Yo no sé si percibieron una alabanza que la hicieron con excelencia los hermanos. Ahora yo sé que es para Dios y queremos honrarle a Dios con excelencia musical, excelencia en la preparación. Pero ¿cuánto más agradaría al Señor cuando haya una excelencia de cántico espiritual? ¿Cuánto más agradaría que nosotros cantemos a viva voz, creyendo lo que estamos cantando? Si yo digo, Señor, te amo, mostrémosle que le amamos. Si le estoy diciendo, Señor, gracias, entonces mostrémosle que estamos agradecidos con Él por todo lo que nos ha dado. Mostrémosle al Señor lo que estamos. Miren, el tiempo de adoración entre nosotros, eso nos ayuda a tener comunión con el Señor. Pero también cuando estamos a solas, cuando usted está en casa, cuando usted está en su altar, en el lugar donde usted ha designado, en el lugar secreto, ahí buscándole íntimamente al Señor. Ahí entonces usted permanece en comunión con su Señor y Salvador. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ahora, ¿por qué pondría el apóstol Juan esto de para que no se alejen de Él avergonzados? Porque de ley va a haber personas que se van a alejar de Él avergonzados porque no vivieron en comunión con el Señor. Necesitamos conocer que hay una calidad de vida de entre los hijos de Dios. Hay algunos que están arrancando una sonrisa del Señor con su forma de vivir, con su corazón que le cree, con sus actos en esta vida. Perdón, no se irán. Solo se ve por otro camino la salida. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se dejen de Él avergonzados. Y terminamos con esto, 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién quiere permanecer para siempre? ¿Quién quiere tener vida eterna? Entonces haga la voluntad de Dios. Si yo quiero permanecer para siempre juntamente con Jesús, entonces necesito vivir, poner en práctica la voluntad de Dios en mi vida. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, si usted quiere revisar el primer versículo sobre el cual es producto este tema. Eso, gracias. Por favor, vendrán la próxima semana. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a permanecer en la fe, vamos a permanecer en la luz, vamos a permanecer en la enseñanza bíblica, vamos a permanecer en la comunión con el Señor. Pongámonos de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí donde están.
El Señor nos ha enseñado durante toda esta cuarentena, durante todo este tiempo de la pandemia, Él nos ha enseñado que está pronto su regreso. Y Él ha estado preparando a su iglesia. Y Torre de Refugio no ha sido la excepción. Esta congregación ha estado siendo instruida y enseñada en el próximo grandioso acontecimiento que tendrá lugar en esta tierra, y es la venida, la segunda venida del Señor Jesús. Durante todas estas enseñanzas el Señor nos ha estado preparando, y hoy no ha dejado de hacerlo. Los que estemos vivos, los que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Los que permanezcan en la fe, los que permanezcan en la luz, los que permanezcan en la enseñanza bíblica, los que permanezcan en la comunión con Él, los que permanezcan en Cristo, los que permanezcan haciendo la voluntad de Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, que nos revela tu palabra. Señor, que el mensaje que hoy recibimos nos haga vivir transformados, que nos haga diferentes a los que no te conocen, Señor, y a la vez nosotros podamos atraer a más personas al conocimiento tuyo. Tú estás esperando que todos procedan al arrepentimiento, Señor, pero tú quieres utilizar a tus hijos y a tus hijas, y aquí estamos, Señor. Queremos permanecer en ti, obedeciendo tu palabra. Queremos permanecer, Señor, siendo hijos de luz. Mi Señor, gracias por ese privilegio que tenemos de que la sana doctrina, que el mensaje medular de tu palabra sea alumbrando nuestros corazones, que es la que alumbra nuestro corazón. Y ahora tú nos dices: levántate y resplandece, porque tu luz ha venido, porque la luz ha venido sobre ti. Señor, vamos a resplandecer. Gracias, gracias te damos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos que tu Espíritu Santo siempre nos guíe y nos motive a caminar como tú nos has enseñado y nos has mostrado. Gracias. Padre bueno, yo bendigo a toda persona que está aquí por primera vez. Que tu presencia los haya alcanzado y abrazado. Que tu palabra haya tocado su corazón. Mi Señor, y que esto haga que cada vez se acerque más a ti y viva en tu amor y permanezca en tu amor. Ese amor entrañable que solamente tú puedes dar. Y Señor, gracias porque en medio de ese amor tú nos provees de lo que necesitamos. En medio de ese amor tú nos proteges de toda acechanza del enemigo. Señor, en medio de ese amor tú estás acompañándonos, nos das seguridad. Bendito Dios, tú suples todas nuestras necesidades, tú cubres, tú sanas nuestras dolencias, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Yo quisiera que todos, repitamos.
Ese es ayuno idóneo. Todos, sí, sin excepción, vamos a repetir. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, la cual entregó en la cruz del Calvario. Murió en esa cruz y derramó su sangre. Hoy recibo ese sacrificio de redención para mi vida. Y te pido perdón por mis pecados. Quiero cambiar, quiero ser restaurado, quiero vivir junto a ti. En esta mañana, sí, en alta voz, en esta mañana, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, gracias por perdonarme y por salvarme. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Amado Dios, yo te doy gracias por las personas que por primera vez hicieron esta oración. Impongo mis manos en fe sobre cada uno de ellos y oro que la presencia de tu Espíritu Santo les haga permanecer en ti, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo les dé la autoridad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Gracias, amado Dios. Gracias. Guárdalos, protégelos, cuídalos, Señor. Dales de tu provisión divina, Señor.